Muy buen día, tarde o noche tenga el lector o reproductor de esta presentación. El día de hoy hablaré sobre el mapa metabólico y las rutas que conlleva. Iniciaré hablando un poco sobre el ciclo del ácido cítrico o como es comúnmente conocido, el ciclo de Krebs. Este ciclo es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxida el residuo acetil de la acetilcoenzima A dióxido de carbono. Esta es la vía final común para la oxidación de carbohidratos, proteínas y lípidos, porque los ácidos grasos, la glucosa y la mayoría de los aminoácidos se metabolizan a acetilcoenzima A o a intermediarios del ciclo. El ciclo de Krebs desempeña un papel central en la gluconeogénesis, la lipogénesis y la interconversión de aminoácidos. Muchos de estos procesos ocurren en la mayoría de tejidos, pero en el tejido hepático es donde ocurren de una manera muy significativa. ¿Cómo inicia el ciclo del ácido cítrico? Comienza con la reacción entre el resto del acetilo, del acetilcoenzima A y el oxaloacetato. Forman un citrato. Esto se da por medio de la enzima citratosinasa. Luego, pues, como observamos en la imagen, lleva una serie de procesos que, pues, no me voy a extender mucho en eso, pero cabe mencionar que el ciclo del ácido cítrico es el que proporciona la vía principal de la formación del ATP. Asimismo, podemos saber que, como dije anteriormente, es la vía principal para la interconversión de metabolitos derivados de la transaminación y desaminación de aminoácidos. Proporciona los sustratos para la síntesis de aminoácidos por transaminación, así como para la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos. Es un proceso anfibólico. Glucólisis y gluconeogénesis. En el metabolismo de carbohidratos participan ambas rutas. La glucólisis es la ruta central del metabolismo de carbohidratos y la glucosa es degradada hasta piruvato, mientras que la gluconeogénesis es la formación de carbohidratos a partir de compuestos diferentes a ATP. Normalmente se da en el tejido hepático y en la corteza suprarrenal. La glucosa es el combustible de todas las células. Cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos, hablamos del metabolismo de la glucosa. El proceso de la glucólisis. La glucólisis es la ruptura de la glucosa. Se da un proceso de 10 reacciones. Entonces, salen 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP y 2 NADH. ¿Cómo es el proceso de la glucólisis? La glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato por medio de la exoquinasa o la glucoquinasa. Luego, esta glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato por medio de la isomerasa de glucosa. Después, la fructosa 6-fosfato se transforma a fructosa 1,6-difosfato por medio de la fosfofructoquinasa. Es la enzima quizá más importante del proceso de la glucólisis porque es la que regula la velocidad de esta. La fructosa 1,6-difosfato por medio de la aldolasa se divide en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato pasa siempre a terminar siendo gliceraldehído 3-fosfato por medio de la fosfotriosa isomerasa. Este gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser 1,3-difosfato glicerato por medio del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí es donde se da la reacción de fosfato inorgánico a NADH más hidrógeno. Este 1,3-difosfoglicerato pasa a ser 3-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato-sinasa. El 3-fosfoglicerato se transforma a 2-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicerato mutasa y esta 2-fosfoglicerato pasa a ser fosfenolpiruvato por medio de la enolasa. El fosfenolpiruvato se transforma a piruvato por medio de la piruvatosinasa. Y ese sería el proceso de la ruta de la glucólisis. La regulación de la glucólisis para ello significa que hay un nivel alto de ATP y este nivel alto de ATP inhibe el ciclo de Krebs y se acumula el citrato. Luego este citrato debe salir de la mitocondria. Cuando la fosfofructoquinasa y el citrato se unen, hace que se potencialice el efecto inhibidor del ATP y se frena la glucólisis. Ahora hablaremos sobre la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la generación de carbohidratos a partir de compuestos que no son carbohidratos.
Los sustratos de la gluconeogénesis son lactato, glicerol y aminoácidos. La gluconeogénesis, pues la maquinaria de este puede estar en los órganos como el hígado y en pequeñas cantidades en el riñón. El hígado surte de glucosa al cerebro, al músculo y a los glóbulos rojos. El proceso de la gluconeogénesis es el siguiente. El oxalacetato pasa del piruvato por medio de la piruvato carboxilasa. Este oxalacetato se transforma en fosfenolpiruvato por medio de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Este fosfenolpiruvato se transforma a 2-fosfoelicerato por medio de la enolasa. El 2-fosfoelicerato se transforma a 3-fosfoelicerato por la medio de la fosfoelicerato mutasa. Y así sigue sucesivamente el mismo proceso que la glucólisis, solo que invertido. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver las flechas que van hacia abajo, que son las amarillas, es el proceso de la glucólisis, y las que van hacia arriba, que son las blancas, son el proceso de la gluconeogénesis. Síntesis y degradación del glucógeno. El glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales. Se encuentra sobre todo en hígado y músculos. Representa una importante reserva energética. Cuando se requiere glucosa en algún lugar del organismo y no se encuentra disponible directamente, el hígado degrada el glucógeno liberando glucosa hacia la sangre para compensar este déficit. La estructura ramificada del glucógeno proporciona un gran número de glucogenólisis que permite la liberación rápida de glucosa 1-fosfato. El primer paso, la glucosa se fosforila hacia glucosa 6-fosfato, catalizado por la hexoquinasa o glucoquinasa. La glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa. Luego, esta glucosa 1-fosfato reacciona con el UTP, formando uridina difosfato de glucosa y pirofosfato. La glucógeno-sintasa cataliza la formación de un enlace glucosídico entre el carbono 1 de la glucosa de uridina difosfato de glucosa y el carbono 4 de un residuo glucosa terminal de glucógeno, lo que libera uridina difosfato. Una molécula de glucógeno preexistente o preparador de glucógeno está presente para iniciar esta reacción, y quien prepara el glucógeno es la glucogenina, que a su vez cataliza los enlaces 1,4 glicosídicos. Cuando esta cadena tiene al menos 11 residuos de glucosa de largo, la enzima ramificadora transfiere una parte de esta cadena hacia una cadena vecina para formar un enlace 1,6, y esto establece un punto de ramificación. La degradación del glucógeno no hace el inverso a la síntesis del mismo, son vías separadas. La glucógeno fosforilasa cataliza el paso limitador de la degradación al catalizar la división fosforolítica de los enlaces 1,4 del glucógeno para dar glucosa 1-fosfato. La glucosa fosforilasa requiere fosfato de piridoxal como su coenzima. La coenzima está anclada al sitio activo de la enzima a través de un enlace de base de Schiff. Los residuos de glucosilo terminales de las cadenas más externas de la molécula de glucógeno se eliminan de manera secuencial hasta que quedan alrededor de 3 residuos de glucosa a uno de los lados de la rama 1,6. Otra enzima, la alfa-glucosotransferasa, transfiere una unidad de disacáridos desde una rama hacia la otra, y esto expone el punto de ramificación 1,6. La hidrólisis de los enlaces 1,6 requiere de la enzima de ramificadora, y entonces puede proceder la acción combinada de unas enzimas, especialmente la fosforilasa, pues es la que lleva a cabo la degradación completa del glucógeno. La vía de la pentosa fosfato también se conoce como ruta de las hexosas monofosfato o vía del fosfogluconato. Esta es una ruta alternativa para el metabolismo de glucosa. No conduce a la formación del ATP, pero tiene dos funciones principales. Una es la formación del NADPH para la síntesis de los ácidos grasos y los esteroides, y el mantenimiento del glutatión reducido para la actividad antioxidante. Y dos es
la síntesis de ribosa para la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos. Las vías de la pentosa fosfato se presentan principalmente en los tejidos que llevan a cabo la síntesis de ácidos grasos, como el hígado, tejido adiposo, glándula mamaria lactante, la síntesis de colesterol y hormonas esteroideas, como hígado, glándulas adrenales y gónadas. Los eritrocitos requieren el NADPH producido para mantener una atmósfera reducida, y en esta vía se producen dos productos principales, NADPH, y es un agente reductor y se requiere en varios procesos anabólicos, y la ribosa 5-fosfato. La vía de la pentosa fosfato ocurre en el citosol en dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. La fase oxidativa, la primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Forma la 6-fosfoglucono beta-lactona, donde el NADP es el aceptor electrónico. La 6-fosfolactona se hidroliza obteniendo el ácido libre 6-fosfogluconato, catalizado por la lactonasa. El 6-fosfogluconato se oxida y carboxila por medio de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, formando la ribosa 5-fosfato, generando una segunda molécula de NADPH. La fosfopentosa isomerasa convierte la ribosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato. Dará como resultado dos moléculas de NADPH y ribosa 5-fosfato. La regeneración del glutatión reducido a partir de su forma oxidada necesita NADPH producido por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí el NADPH es muy importante porque es utilizado para reducir el glutatión, y este a su vez protege a las células destruyendo el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo libres. En el eritrocito, el glutatión mantiene la hemoglobina en el estado reducido del fierro, y un déficit en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa genera concentraciones de NADPH insuficientes para permitir la reducción del glutatión oxidado. Esto hace que se acumule metahemoglobina, haciéndola vulnerable a la hemólisis. En la fase no oxidativa, la ribosa 5-fosfato se epimeriza a ginolusa 6-fosfato. La enzima transcetolasa requiere como factor TPP, la cual cataliza dos reacciones. En la primera le transfiere una unidad de 2 carbonos de la ribosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, produciendo gliceraldehído 3-fosfato y sedoptulosa 7-fosfato. En la segunda reacción transfiere una unidad de 2 carbonos de otra molécula de celulosa a la eritrosa 4-fosfato para formar una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Mientras que la transaldolasa transfiere unidades de 3 carbonos desde la sedoptulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. El resultado de la fase no oxidativa es la síntesis de ribosa 5-fosfato y de los intermediarios glucolíticos gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Una mutación de la transcetolasa reduce su afinidad por la TTP unas 10 veces, lo que puede causar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, ahora podemos decir que la regulación se lleva a cabo por medio de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es inhibida fuertemente por NADPH, disminuyendo la actividad catalítica de la enzima. Biosíntesis de triacilgliceroles y biosíntesis de fosfolípidos. Los triacilgliceroles son los principales lípidos en los depósitos de grasa y en los alimentos, y sus roles en el transporte y almacenamiento de lípidos y en diversas enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hiperlipoproteinemia, y también pues sabemos que los fosfolípidos participan en el metabolismo de muchos otros lípidos. Los triacilgliceroles deben ser hidrolizados por una lipasa a sus ácidos grasos constituyentes y glicerol antes de que esto pueda continuar el catabolismo. La biosíntesis de triacilgliceroles.
Dos moléculas de acilcoenzima A formadas por la activación de ácidos grasos por la acilcoenzima A sintetasa se combinan con el glicerol 3-fosfato para formar fosfatidato, el cual es el 1,2 diacilglicerol fosfato. Esto tiene lugar en dos etapas, catalizadas cada una por glicerol 3-fosfato aciltransferasa y 1-acilglicerol 3-fosfato aciltransferasa. El fosfatidato se convierte por la fosfatidato fosfohidrolasa y diacilglicerol aciltransferasa en 1,2 diacilglicerol y luego triacilglicerol. Las lipinas, como sabemos, son una familia de 3 proteínas. En la mucosa intestinal, la monoacilglicerol aciltransferasa convierte el monoacilglicerol en 1,2 diacilglicerol en la ruta del monoacilglicerol. La ruta del monoacilglicerol lleva entonces al 1,2 diacilglicerol. Ahora continuaremos con la biosíntesis de los fosfolípidos. En la biosíntesis de fosfatidilcoalina y fosfatidiletonolamina, la coalina o la etanolamina debe activarse primero por fosforilación mediante ATP seguido de la unión a CDP. La CDP-colina o CDP-etanolamina resultante reacciona con 1,2 diacilglicerol para formar fosfatidilcolina o fosfatidiletonolamina, respectivamente. La fosfatidilserina se forma a partir de fosfatidiletonolamina directamente por una reacción con serina. La fosfatidilserina puede reformar la fosfatidiletonolamina por descarboxilación. La regulación de la biosíntesis del triacilglicerol, fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina está determinada por la disponibilidad de ácidos grasos libres, aquellos que escapan a la oxidación y se convierten preferentemente en fosfolípidos, y cuando se cumple este requisito se usan para la síntesis de triacilglicerol. La cardiolipina, también conocida como difosfatidilglicerol, es un fosfolípido presente en la mitocondria. Está formada por fosfatidilglicerol, que a su vez se sintetiza a partir del CDP-diacilglicerol y glicerol 3-fosfato. Biosíntesis de esfingolípidos. Como sabemos, todos los esfingolípidos están formados por ceramida. La ceramida se sintetiza en el retículo endoplásmico a partir del aminoácido serina. La ceramida es una molécula de señalización importante, regula determinadas rutas, incluyendo la muerte celular, o sea, la apoptosis, el ciclo celular, la diferenciación celular y la senescencia. Las esfingomielinas son fosfolípidos y se forman cuando la ceramida reacciona con la fosfatidilcolina para formar esfingomielina más diacilglicerol. Esto ocurre principalmente en el aparato de Golgi y en menor cantidad pues mediada en la membrana plasmática. El proceso, como pueden observar en la figura, podemos ver que la palmitoilcoenzima y la serina, y junto con el fosfato de piridoxal, pasa a ser 3-cetosfinganina por medio de la serina palmitoiltransferasa. Luego, este 3-cetosfingonanina pasa a ser dihidrofosfingonanina, o sea, esfinganina, por medio de la 3-cetosfinganina reductasa. Luego, esta se transforma en dihidroceramida por medio de la dihidrosfingosina N-acetilfenosferasa. Y esta dihidroceramida pasa a ser ceramida. Luego, como escuchamos anteriormente, la ceramida reacciona con la esfingolina por medio de la fosfatidilcolina y el diacilglicerol, para así formar los esfingolípidos. Biosíntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos se sintetizan por el sistema extramitocondrial. Es el responsable de la síntesis completa de palmitato a partir de la acetilcoenzima A en el citosol. Cuando hay una dieta en una dieta ya excesiva de glucosa, en el hígado se forman los ácidos grasos y estos se almacenan en el tejido adiposo, específicamente en los adipocitos. Y luego se almacena en forma de triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son 3 moléculas de ácidos grasos más una molécula de glicerol. Y lo primero que debemos saber, o lo más importante que debemos saber, es que
Después de que expliqué pues que se almacenan en triglicéridos, lo más importante de la biosíntesis es pues saber que la glucosa cuando entra al hígado entra por medio de la glucólisis o glicólisis, como lo conozcan mejor, para formar piruvato. Y este piruvato posteriormente pasa a ser acetilcoenzima A por medio de la piruvato deshirogenasa. Lo importante de la biosíntesis es eso. La acetilcoenzima A se va a unir al oxaloacetato. El oxaloacetato se une a la acetilcoenzima A y este va a formar citrato. El citrato posteriormente pasa o entra a lo que es el ciclo de Krebs si necesita energía, pero si tiene mucha energía no necesita entrar al ciclo de Krebs ni producir ATP, entonces va a entrar a lo que es la biosíntesis de ácidos grasos. Como la glucólisis es en el citoplasma y la acetilcoenzima A estamos en la mitocondria, este citrato va a, en vez de entrar al ciclo de Krebs, pues va a tener que regresar a la mitocondria, digo al citoplasma, perdón, porque el acetilcoenzima A no puede atravesar o no puede entrar al citoplasma por sí sola, entonces se convertirá en citrato y el citrato por medio de este transportador va a entrar al citoplasma de nuevo y se va a convertir en acetilcoenzima A por medio de la citratoliasa. Entonces el citrato es como un medio de transporte de la mitocondria al citoplasma. Entonces, luego sabemos que la acetilcoenzima A se convierte a malonilcoenzima A por medio de la acilcoenzima A carboxilasa, y esto es la conversión más importante del proceso de lo que es la biosíntesis de ácidos grasos. Luego, el malonilcoenzima A forma ácido palmitato y aquí este es el primer ácido graso formado y a partir de acá se forman los ácidos grasos. La enzima no es muy importante, pero igual debemos saber que utiliza NADPH y se llama sintasa de ácidos grasos. Y a partir de acá se siguen formando una y otra vez los ácidos grasos y utiliza NADPH. La beta-oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A resultante puede entrar al ciclo de Krebs o a la síntesis de cuerpos cetónicos. La forma de regulación de la beta-oxidación es la malonilcoenzima A, porque forma parte de la síntesis de ácidos grasos. Y no se puede tener síntesis de ácidos grasos y beta-oxidación al mismo tiempo. Entonces, podemos decir o podemos observar en la imagen que los ácidos grasos se reducen a acilcoenzima A, posteriormente a transaminilcoenzima A, luego a L3-hidroxiacilcoenzima A, 3-cetacilcoenzima A y luego acetilcoenzima A. Y esto pasa una y otra, puede entrar pues ya sea al ciclo de Krebs y esto pasa una y otra vez por el mismo proceso hasta que se oxidan. Síntesis del colesterol. Dos moléculas de acetilcoenzima A se convierten en acetoacetilcoenzima A. Esta reacción no es tan importante, pero se da por medio de la tiolasa. Luego, esta acetoacil se une a otra acetilcoenzima A.
y se requieren de 3-acetilcoenzima A para la síntesis de colesterol. La enzima que produce esto es la hidroximetilbilano. Luego esto sintetiza a 3-hidroximetilglutaryl coenzima A. Ok, ahora viene lo más importante de la síntesis del colesterol, lo más importante de toda la síntesis. Esta hidroximetilglutaryl coenzima A se va a convertir en mevalonato, que es la primera reacción que podemos observar en la imagen, que está en mevalonato. Esto se va a utilizar NADPH para ello. Se queda con NADP. Este mevalonato, la enzima que produce el cambio del al mevalonato es la enzima que regula toda la síntesis del colesterol y es la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. Este mevalonato entonces posteriormente pasa a escualeno, luego a escualeno epóxido, lanosterol, 14-desmetilanosterol, simosterol, luego se isomeriza a acetilinol, luego demosterol y finalmente al colesterol. El ciclo de la urea, un catabolismo de proteínas y nitrógeno de aminoácidos. Esta empieza su reacción saliendo del oxalacetato del ciclo del ácido cítrico, convirtiéndose en aspartato y también degradando glutamato alfa-cetoglutarato. Este aspartato entra en la arginosuccinato. Este arginosuccinato pasa a ser L-arginina por medio del arginosuccinato liasa. Luego esta pasa a ser L-ornitina por medio de la arginasa. Esta L-ornitina pasa a ser L-citrulina por medio de la enzima cetonil transferasa y también se une el carbomil fosfato. Luego este L-citrulina se une un L-aspartato y por medio del arginosuccinato carboxilasa podemos ver que esto sucede una y otra vez. Cadena respiratoria. Dentro de cada célula existen mitocondrias. Las mitocondrias se dividen en matriz, crestas y espacio intermembrana. Si nos acercamos más, podemos ver más a detalle cómo se visualizan las partes. Como podemos ver, en las crestas se encuentran 4 complejos, 2 transportadores y lo más importante, la ATP sintasa. Todo comienza cuando un NADH se convierte en un NAD y 2 electrones. Los electrones se introducen en el complejo 1, donde hay 2 iones de hidrógeno que son bombeados al espacio intermembrana. Los 2 electrones luego pasan a la ubiquinona, donde ésta los transporta al complejo 3. En el complejo 3 son bombeados otros 2 iones de hidrógeno y después de esto los electrones pasan al citocromo C, los cuales los transporta al complejo 4, donde otra vez son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Los 2 electrones son atraídos por un oxígeno, los cual después atrae a 2 iones de hidrógeno, creando así una molécula de agua. Debido a la gran concentración de hidrógeno en el espacio intermembrana, los hidrógenos pasan por la ATP sintasa y debido a que el NADH produce 6 iones de hidrógeno, así terminaríamos con 3 moléculas de ATP. Para el FADH es diferente, ya que los electrones llegan al complejo 2 y de ahí se pasan directamente a la ubiquinona y esto los transporta al complejo 3, donde se bombean 2 iones de hidrógeno. Después los electrones pasan al citocromo C, donde son transportados al complejo 4 y en este son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Los electrones son atraídos por un oxígeno, el cual después atrae a 2 hidrógenos para formar una molécula de agua.
Debido a la concentración de hidrógeno en el espacio intermembrana, los iones de hidrógeno pasan por la ATP sintasa y el proceso del FADH se producen 4 iones de hidrógeno, haciendo así que terminemos con 2 moléculas de ATP. Y debido a todos los procesos anteriores tenemos 4 ATPs, 10 NADHs y 2 FADHs. Y después de la cadena respiratoria tenemos los mismos 4 ATP, pero ahora 30 ATPs del NADH y 4 ATP del FADH, terminando con un total de 38 de ATP. Ahora hablaremos sobre el proceso de las porfirinas. Entonces, tenemos la succinilcoenzima A más lisina. Esta succinilcoenzima A más lisina pasa a ser ALA por medio de la ALA sintasa. Luego esta ALA pasa a ser porfobilinógeno por medio de la ALA deshidratasa. Este porfobilinógeno pasa a ser hidroximetilbilano por medio de la uroporfirinógeno 1 sintasa. Luego sucesivamente tiene una serie de reacciones hasta llegar al M. Este M tiene las proteínas que degradan a hemoproteínas. Y luego este M pasa a ser M férrico y así terminar en el ciclo de las bilirrubinas. Ahora acá tenemos lo que es la producción de bilirrubina. Como sabemos, el M que se produjo en el ciclo de las porfirinas pasa a ser M férrico. Este M férrico pasa a ser biliverdina por la hemoxigenasa. Esta biliverdina pues luego procede o se produce la bilirrubina por medio de la biliverdina reductasa. Y eso sería todo por el proceso de las bilirrubinas. La conversión del M férrico a biliverdina es catalizada por el sistema hemoxigenasa y posteriormente la biliverdina reductasa conduce a la biliverdina a bilirrubina. El sitio de alta afinidad puede unir aproximadamente 25 miligramos de bilirrubina en 100 mililitros de plasma. El catabolismo hepático de la bilirrubina tiene lugar en 3 etapas: absorción por el hígado, conjugación con el ácido glucurónico y secreción en la bilis. Gracias.